Recuerdo el día en que las puertas de White River se cerraron tras de mí. 15 años. Me cayeron 15 años por un crimen que no cometí. El sonido de esas puertas de metal todavía me persigue en sueños. Me llamo Michael Drayton, ex asesor financiero, ahora preso número 67429, en la prisión federal de máxima seguridad de White River, acusado de malversación de fondos que jamás toqué, incriminado por un ex socio, sentenciado por un abogado incompetente y un sistema corrupto. Las paredes grises de esta celda de aproximadamente 2 por 2 metros y medio se han convertido en mi mundo durante los últimos 7 años. Cada día es igual. Levantarse a las 5:30, desayuno a las 6:15, trabajo en la lavandería de 7:00 a 16:00, cena a las 17:00, tiempo libre hasta las 19:00, y luego silencio a las 22:00. Repetir hasta el infinito. No estaba preparado para la cárcel. Nadie lo está realmente. Las primeras semanas fueron una pesadilla. Sonidos, constantes, implacables. Gritos, el metálico estruendo de las puertas, los pasos de los guardias resonando en los pasillos. Olor, una mezcla de desinfectante, sudor y miedo. El miedo. Aquí tiene su propio aroma. Rápidamente entendí la primera regla de supervivencia: no llamar la atención. Mantenerse alejado de las bandas carcelarias, no mirar a los ojos equivocados, no hacer preguntas. Guardé mis pensamientos para mí y observé. Siempre observé. Mi compañero de celda, Ray, ha cumplido 22 años de una cadena perpetua. Me enseñó mucho. Cómo llevar el uniforme de preso para que no te vean como una víctima. Cómo comerciar con cigarrillos y vales de economato. Cómo sentir el ánimo del bloque y saber cuándo es mejor quedarse en la celda. Paciencia, Mike, solía decirme. Aquí la paciencia no es una virtud, es una herramienta de supervivencia. Mi esposa Sara venía cada 2 semanas durante los primeros 3 años, luego una vez al mes. Después, las cartas fueron llegando con menos frecuencia. No podía culparla. Yo mismo le aconsejé que siguiera adelante. Nuestra hija Emma era una adolescente cuando me encerraron. Ahora está en 2º año de universidad. Lo sé por las escasas cartas que me envía en las fiestas. Seguí viviendo, si es que a eso se le puede llamar vivir. Leí cada libro que pude conseguir. Aprendí español y empecé a estudiar alemán. Hacía flexiones en mi celda cada mañana. Contaba los días. Siempre contaba los días. Pero eso fue antes de que encontrara el diario de un ex recluso, escondido en la encuadernación de un libro de la biblioteca de la prisión. El diario de un hombre que salió de estas paredes, no por la puerta principal, sino a través de un túnel que excavó durante 7 años. No me decidí de inmediato. Era una locura. Pero cuando el alcaide Harris empezó a prestarle demasiada atención a Emma durante sus escasas visitas, algo se rompió dentro de mí. Conocía esa mirada. Había visto lo que les hacía a otros prisioneros, cómo utilizaba a sus familias. No podía permitirlo. No con mi hija. Anoche tomé una decisión. Escaparé de la prisión de White River, o moriré en el intento. La cárcel es un lugar donde aprendes a valorar los detalles más insignificantes. El horario de las rondas de los guardias. La hora exacta del cambio de turno, los puntos ciegos de las cámaras. En 7 años llegué a conocer White River mejor que la mayoría de los guardias. Empecé con las herramientas. En la lavandería, donde trabajaba, se podía conseguir todo lo necesario, si sabías el cómo y el cuándo. Una cuchara de metal, robada del comedor. Un alambre delgado de una secadora rota. Una pequeña navaja plegable que cambié por un mes de suministro de cigarrillos a uno de los trabajadores de la cocina. Mi celda tenía una ventaja. Estaba en la esquina del bloque C, junto a un pozo técnico. Detrás del inodoro había una rejilla de ventilación, vieja, oxidada, pero aún sólida. Empecé a trabajar por las noches, mientras Ray dormía. Sus ronquidos eran la coartada perfecta para los sonidos de mi trabajo. La primera noche,
simplemente aflojé uno de los tornillos de la rejilla. El corazón me latía tan fuerte que estaba seguro de que los guardias lo oirían. Cada chirrido del metal sonaba como un disparo en el silencio de la noche. Pero nadie vino. Desarrollé un sistema. Trabajaba solo en ciertas horas, cuando el riesgo de ser descubierto era mínimo. Escondía las herramientas en el hueco debajo de mi litera. Cada día, tiraba el polvo de metal y los escombros por el inodoro en pequeñas cantidades, para no obstruir las tuberías. En la tercera noche, la rejilla cedió. Detrás había un pozo estrecho, de unos 60 centímetros de ancho, que descendía. El pozo técnico conectaba con el sistema de alcantarillado de la prisión. Según el diario, era la única salida. Tenía que actuar rápido. Tenía un intervalo de 2 horas entre las rondas nocturnas. Me apreté a través del orificio. Luego volví a colocar cuidadosamente la rejilla en su lugar con un alambre que había atado a ella desde el interior. El pozo era estrecho y apestoso. Las paredes estaban cubiertas de limo y moho. Avanzaba lentamente, apoyando la espalda contra una pared y los pies contra la otra. Las ratas correteaban alrededor. Algunas eran audaces, demasiado acostumbradas a la presencia humana. Una corrió por mi mano, casi gritó. Después de unos 6 metros de descenso, el pozo se ensanchó hasta convertirse en un pequeño espacio donde se conectaban varias tuberías. Allí los vi, marcas en la pared, exactamente como las describía el autor del diario. Flechas que indicaban la dirección. No fui el primero en transitar por ese camino. La tubería principal de desagüe era lo suficientemente ancha como para gatear. El hedor era insoportable. Una mezcla de heces, productos químicos y putrefacción. Me envolví la cara con un trozo de tela que había traído, pero sirvió de poco. Gateé, contando los giros. 3 a la izquierda, 1 a la derecha, y luego recto hasta la rejilla. El diario era preciso. Después de 40 minutos, llegué a la rejilla que daba al colector de drenaje fuera de los muros de la prisión. Pero la rejilla era nueva, no vieja y oxidada como se describía en el diario. Alguien la había reemplazado. Intenté aflojar los pernos con mis herramientas rudimentarias, pero no cedían. El tiempo se agotaba. Pronto sería la siguiente ronda de vigilancia. Con una sensación de derrota, comencé el regreso. Cuando llegué al pozo, escuché una sirena. Alarma. Alguien había notado mi ausencia. El pánico me invadió mientras trepaba por el pozo, con las manos y los pies resbalando en las paredes húmedas. Apenas logré volver a mi celda y colocar la rejilla en su lugar cuando escuché pasos que se acercaban. No era mi fuga. Otro preso había intentado escalar la cerca en el patio este. Lo atraparon casi de inmediato. Yo yacía en mi litera, con el corazón latiendo como loco y el cuerpo cubierto de barro e inmundicia. Lo escondí todo debajo de la manta. No dormí en toda la noche. El plan necesitaba ajustes. La nueva rejilla significaba que alguien conocía esa ruta. Tal vez la administración había descubierto un intento de fuga similar antes y había reforzado la seguridad. Necesitaba encontrar otra salida. Y, lo que es más importante, necesitaba un plan sobre qué hacer si realmente lograba salir tras los muros. ¿A dónde ir? ¿Cómo sobrevivir afuera, sin dinero, sin documentos, con una cara que estaría en cada departamento de policía, en un radio de 160 kilómetros? Esa noche lo entendí. Escapar de la prisión no es un evento, es un proceso. Y solo había comenzado. La prisión te enseña 2 cosas: paciencia y observación. Después del intento fallido, me di cuenta de que había actuado con demasiada prisa. Un escape verdadero requiere meses, incluso años de preparación. Comencé con la información. En la biblioteca encontré mapas antiguos del condado. White River se encontraba a 32 kilómetros de la ciudad más cercana, Greenfield, rodeado principalmente de zonas boscosas y tierras de cultivo. Un ferrocarril conducía hacia el norte. Al este fluía un río, el mismo White River que daba nombre a la prisión.
También estudié el clima. Los periódicos locales informaban de la llegada de un frente frío el mes siguiente. Eso podría ser una ventaja: menos patrullas, más ropa puesta sin levantar sospechas. Pero el aspecto más importante era una segunda ruta de escape. Observé atentamente las entregas a la lavandería de la prisión. Todos los martes y viernes, un camión llegaba a las 10:00, descargaba nuevos materiales y recogía bolsas de ropa para la tintorería. Bolsas, lo suficientemente grandes como para meter a una persona. Las cargaban los presos, vigilados por un solo guardia, un joven llamado Parker, que pasaba la mitad del turno con el teléfono. Elaboré un nuevo plan. En lugar del desagüe, escaparía por la lavandería en el camión. Pero para eso necesitaba ayuda. Eddie había trabajado conmigo en la lavandería durante los últimos 3 años. Un afroamericano callado con gafas, que cumplía 10 años por robo. Era una buena persona, en la medida en que uno puede ser bueno aquí. Tenía un hijo afuera, al que nunca había visto. ¿Por qué arriesgarte?, le pregunté una vez durante el almuerzo. Solo te quedan 2 años. 2 años, repitió, mirando a la distancia. Mi hijo tendrá 11 años cuando salga. Me he perdido toda su infancia, y su madre ya no quiere verme. Comprendí que había encontrado un aliado. Nuestro plan era simple, pero requería una coordinación impecable. Eddie crearía una distracción, provocando un cortocircuito en una de las lavadoras. Mientras tanto, yo me metería en una bolsa de ropa. Eddie la ataría y la colocaría entre las demás para su envío. Pasamos semanas calculando el tiempo que llevaba cada acción, estudiando los hábitos de los guardias, determinando la posición óptima de la bolsa en el camión. Pero quedaba un problema más. ¿Qué hacer una vez que estuviera fuera de los muros? No podía simplemente correr, esperando tener suerte. Ray se convirtió de nuevo en mi maestro involuntario. Una vez contó una historia sobre su hermano, que se había asentado en una cabaña de caza en los bosques al otro lado del río hace 10 años. Esa cabaña probablemente todavía esté allí, dijo. Jimmy era un paranoico. Guardaba conservas, herramientas, incluso ropa vieja. Decía que se estaba preparando para el fin del mundo. Ese era mi objetivo. Un refugio temporal en el bosque, donde pudiera esconderme de la primera oleada de búsqueda. Empecé a prepararme físicamente. Aumenté el número de flexiones a 100 al día. Entrené para contener la respiración. Habría poco aire en la bolsa. Comencé a comer más, acumulando reservas de calorías. Eddie, mientras tanto, robaba gradualmente las cosas necesarias: un rollo de cuerda, una pequeña linterna del taller de reparación, incluso una brújula de bolsillo que le cambió a uno de los guardias por sus gafas. Fijamos una fecha: el próximo martes, el día de la entrega. El clima prometía estar nublado, con posibilidad de lluvia. Condiciones perfectas. 3 días antes de la fuga, algo inesperado sucedió. A Ray lo trasladaron a otra celda, y en su lugar pusieron a un nuevo preso, un joven nervioso llamado Tony que hacía demasiadas preguntas. ¿Qué tienes ahí debajo del colchón?, preguntó la primera noche, al notar un pequeño bulto donde yo guardaba la brújula y el mapa. Nada, respondí. Solo una Biblia. Pareció creerme, pero vi la sospecha en sus ojos. Comprendí que la presencia de Tony añadía un riesgo. Tenía que acelerar el plan. La noche anterior a la fuga, apenas dormí. Susurré en voz baja las palabras que me gustaría decirle a Emma si volviera a verla. Le pedí perdón a Sara por no haber sido el marido que se merecía. Recordé mi casa, el olor a café por las mañanas, el sonido de la lluvia en el tejado. Todas esas pequeñas libertades que nunca había valorado antes. Por la mañana estaba listo. En el bolsillo, un cuchillo improvisado con una cuchara afilada. Bajo la ropa, una camiseta extra y calcetines. En la memoria, el mapa de la zona y el plan de acción. Cuando entré en la lavandería por última vez como un recluso, sentí una extraña calma. 7 años me habían preparado para este momento. Sabía que las probabilidades de sobrevivir eran mínimas.
pero incluso una probabilidad mínima era mejor que otros 8 años dentro de estos muros. Eddie me hizo un gesto de afirmación con la cabeza. Estábamos listos para empezar un juego donde la apuesta era la libertad o la muerte. El saco de la ropa sucia resultó ser una verdadera prueba. El espacio era más pequeño de lo que había calculado y el aire se acababa muy rápido. Me acurruqué en posición fetal, tratando de economizar oxígeno y luchando contra los ataques de claustrofobia. El tiempo se estiró. Los minutos parecían horas. Sentí movimientos, cómo levantaban el saco, cómo lo arrojaban a un camión, cómo otros sacos caían desde arriba, aplastando con su peso. El dolor de espalda se volvió insoportable, pero no me atrevía a moverme. Las vibraciones del motor del camión me produjeron náuseas. Contaba los segundos, luego los minutos. Según mis cálculos, el trayecto hasta la lavandería industrial duraba unos 30 minutos. Cuando el camión se detuvo, oí voces, pasos. Empezaron a descargar los sacos. Levantaron mi saco, lo arrojaron a un carro. Unos minutos más de movimiento, luego una parada. Ahora era el momento más peligroso. No sabía dónde estaba mi saco. Si había gente alrededor, mi fuga terminaría antes de empezar. Agucé el oído. Las voces sonaban apagadas, como si vinieran de lejos. Usando el cuchillo, hice un pequeño corte en el saco. Asomé la cabeza con cuidado. El recinto estaba en penumbra. Era el almacén de la lavandería. Los sacos estaban apilados, esperando su turno para ser procesados. Mi suerte, mi saco estaba en un rincón alejado. Salí del saco, sintiendo cómo se me entumecían los músculos. Cada movimiento resonaba con un dolor agudo. Miré a mi alrededor. La única ventana estaba alta, cerca del techo. La puerta probablemente daba al área principal de la lavandería. Desde la puerta llegaban los sonidos de las máquinas y las voces de los trabajadores. Necesitaba salir de allí, y rápido, antes de que empezaran a revisar los sacos. La ventana era mi única oportunidad. Construí una torre inestable con sacos de ropa sucia, y me encaramé. La ventana estaba parcialmente abierta para la ventilación. Otra golpe de suerte. Miré hacia afuera. Zona industrial, edificios grises, áreas pavimentadas. Cerca, una hilera de árboles. A juzgar por la posición del sol, estaba al norte, justo la dirección que necesitaba. Empujando, me deslicé por la ventana y salté abajo. Un dolor me atravesó el tobillo, pero no podía permitirme detenerme. Agachado, corrí hacia los árboles. Solo cuando estuve en el bosque, me permití detenerme y mirar a mi alrededor. La brújula indicaba que me movía en la dirección correcta. El río debía estar a unos 8 kilómetros al noreste. La cabaña de Jimmy, si aún existía, estaba a poco más de 3 kilómetros después del río. Era libre por primera vez en 7 años. El aire olía diferente, a resina de pino, a tierra húmeda, a libertad. Pero la euforia rápidamente dio paso a la conciencia de la realidad. Era un preso fugitivo con ropa de la cárcel, sin comida, sin calzado decente, sin dinero. Y pronto, mi desaparición sería descubierta. Comencé a moverme por el bosque, manteniéndome alejado de los senderos y caminos. Los años en prisión me habían debilitado. Cada paso sobre el suelo irregular del bosque era un esfuerzo. Las ramas me arañaban la cara, las espinas se clavaban en las manos, pero seguí caminando. Al anochecer llegué al río. El White River no era ancho, pero la corriente parecía fuerte. Exploré las orillas buscando el lugar más estrecho. El cielo comenzó a oscurecerse. Necesitaba cruzarlo antes de que oscureciera por completo. En el bosque de noche podía perderme fácilmente. Encontré un lugar donde el río se estrechaba entre dos rocas salientes. El agua estaba helada. Principios de noviembre en un estado del norte no invitaban a nadar. Até mi ropa en un nudo y me la até a la cabeza. Luego entré en el río. El frío fue un shock para el sistema. No esperaba que el agua estuviera tan fría. La corriente era más fuerte de lo que parecía desde la orilla.
Inmediatamente me arrastró hacia abajo. Luché, usando todas mis fuerzas para avanzar. Los músculos gritaban de tensión. El lecho del río era resbaladizo, pedregoso. Un paso en falso, y podría ahogarme. En el medio del río, la profundidad me llegaba al pecho. Sentí que mis pies se separaban del fondo. El pánico me invadió. No nadaba desde hacía años. Empecé a patalear con los brazos, intentando desesperadamente mantenerme a flote. La corriente seguía arrastrándome. Me golpeé contra una roca sumergida. Sentí un dolor agudo en las costillas. El atillo con la ropa se deshizo, y vi como mi único cambio de ropa interior se alejaba río abajo. Reuniendo mis últimas fuerzas, me lancé hacia la orilla opuesta. Mis manos encontraron raíces que sobresalían de la orilla. Me aferré a ellas, me impulsé y salí a tierra firme. Yacía en la orilla, temblando de frío y agotamiento. El uniforme de presidiario, empapado, se pegaba a mi cuerpo. Mis labios estaban amoratados, mis dedos blancos. Sabía que estaba al borde de la hipotermia. Necesitaba encontrar un refugio y encender un fuego. Sin fuego, no sobreviviría hasta la mañana. Me obligué a levantarme y seguir adelante. Ahora me movía hacia el norte, paralelo al río. Según mis cálculos, la cabaña debía estar en esa dirección. La oscuridad se intensificaba, y con ella, el miedo. Los sonidos nocturnos del bosque, susurros, crujidos de ramas, el ulular de un búho, todo parecía amenazante. Llevaba 7 años viviendo en una celda donde cada sonido era familiar y predecible. Aquí, el caos de la naturaleza me desorientaba. Seguí caminando, usando la brújula y las escasas zonas de luz entre los árboles donde se veían las estrellas para orientarme. La ropa mojada pesaba más con cada paso. El frío me calaba hasta los huesos. Cuando casi había perdido la esperanza, los árboles se abrieron y la vi. Una pequeña cabaña de madera, apenas discernible en la oscuridad. Sin poder creer mi suerte, me acerqué. La cabaña parecía abandonada. Las ventanas estaban tapiadas, la puerta cerrada con un candado. Pero era un refugio, el primer lugar en años donde podía esconderme del mundo. Con un cuchillo improvisado, forcé el candado. La puerta se abrió con un chirrido, y entré. En el aire flotaba un olor a polvo y humedad. Pero lo más importante era que la cabaña estaba seca y ofrecía protección contra el viento. Encontré una vieja lámpara de queroseno que, para mi sorpresa, todavía funcionaba. A su tenue luz, examiné mi refugio temporal. Ray tenía razón sobre su hermano paranoico. La cabaña era un verdadero tesoro para un fugitivo. Latas de conserva en los estantes, ropa vieja en el armario, incluso una reserva de leña junto a la chimenea de piedra. Con manos temblorosas, encendí un fuego usando unas cerillas que encontré en el estante. Cuando las llamas crecieron, me quité la ropa mojada y la colgué para que se secara. En el armario encontré unos vaqueros viejos pero resistentes, una camisa de franela, una chaqueta y unas botas. La ropa me quedaba un poco grande, pero era mejor que el uniforme de presidiario. Abrí una lata de judías en conserva y me las comí frías, directamente de la lata. Era la comida más deliciosa que había probado en los últimos 7 años. Sentado junto al fuego, por primera vez me permití ser consciente de la realidad de mi situación. Había escapado. Era libre. Pero también era un fugitivo. Y la cacería ya había comenzado. Debía seguir adelante, pero no hoy. Hoy necesitaba recuperar fuerzas. Mañana empezaría a elaborar un plan para el futuro. Mientras me dormía en el duro colchón de la cabaña de Jimmy, pensaba en Eddie, esperando que no hubiera sufrido por mi fuga. En la administración de la prisión, que ahora, sin duda, estaría organizando grupos de búsqueda. En la policía, que estaría recibiendo mis fotos y descripción. Pero sobre todo pensaba en Emma. Me preguntaba si se enteraría de mi fuga por las noticias. ¿Qué sentiría? ¿Miedo? ¿Vergüenza? O quizás, en lo más profundo, orgullo por un padre que se había negado a rendirse. Con estos pensamientos,
Me sumergí en el primer sueño en 7 años fuera de los muros de la prisión. Me despertó el sonido de un helicóptero. Un zumbido bajo y pulsante interrumpió la quietud de la mañana. Despertando al instante, corrí hacia la ventana y miré cautelosamente a través de una rendija entre las tablas. Un helicóptero negro sobrevolaba el bosque, a aproximadamente 1,5 kilómetros de la cabaña. La búsqueda ya había comenzado, y era seria. Entendía que no podía quedarme en la cabaña mucho tiempo. Era un refugio temporal, no una solución permanente. Tenía que seguir adelante, alejarme de White River y de los pueblos cercanos. Lo primero que hice fue cambiar mi aspecto. En la cabaña encontré unas tijeras. Me corté el pelo largo de la prisión. Me afeité la barba que llevaba meses dejándome crecer. En un trozo de espejo apenas me reconocí. Mi rostro estaba demacrado, mis mejillas hundidas, pero en mis ojos brillaba un fuego que no había sentido en años. La ropa de Jimmy me quedaba mejor de lo que esperaba. Unos vaqueros descoloridos, una camisa de franela roja, una chaqueta gruesa y unas botas de trabajo. Parecía un típico leñador o cazador. Hice un inventario de mis recursos: latas de conserva, galletas, carne seca, suficiente comida para una semana, si la racionaba, un juego completo de herramientas, hacha, sierra, martillo, un cuchillo de caza en su funda de cuero, un saco de dormir, un mapa viejo de la zona y, para mi sorpresa, un recipiente de plástico bajo una tabla del suelo donde Jimmy guardaba lo más valioso: $500 en efectivo, un carné de conducir caducado a nombre de James Walton y un pasaporte desgastado con una foto borrosa que, con poca luz, podría pasar por mía. Los documentos eran inútiles para controles oficiales, pero podían ayudar en caso de contacto superficial. Estudié el mapa, planificando una ruta. Al este de la cabaña, a unos 48 kilómetros, se encontraba el pequeño pueblo de Riverdale, y a unos 160 kilómetros al norte, la frontera con Canadá. Ese era mi objetivo: un nuevo país, una nueva vida. Pero primero necesitaba contactar con Emma. Tenía que explicarle todo, pedirle perdón, despedirme. El riesgo era enorme, pero no podía desaparecer sin decirle una palabra a mi hija. En la cabaña había una vieja radio de pilas. La encendí, sintonizando una emisora local. El corazón se me heló cuando el locutor comenzó a leer las noticias. Continúa la búsqueda del peligroso criminal Michael Drayton, que ayer se fugó de la prisión federal de White River. Drayton, que cumplía una condena de 15 años por un importante fraude financiero, es considerado peligroso. El sheriff del condado advierte a los residentes locales. Apagué la radio, sin querer oír cuán peligroso me pintaban. 7 años sin una sola infracción, y ahora soy un criminal peligroso. Hacia el mediodía comenzó a nevar, la primera nevada de la temporada. Grandes copos de nieve esponjosos cubrían lentamente el bosque con un manto blanco. Era una bendición y una maldición a la vez. La nieve ocultaría mis huellas de ayer, pero dejaría nuevas si decidía moverme ahora. Decidí esperar en la cabaña otra noche. La nieve siguió cayendo durante todo el día y toda la noche. Por la mañana, el espesor alcanzaba casi los 30 centímetros. El amanecer trajo silencio. No volaban helicópteros, tal vez debido a la nevada. Preparé mi mochila: comida, herramientas, saco de dormir, mapa y brújula. Cogí el dinero y los documentos falsos de Jimmy. Antes de irme, escribí una nota breve. Gracias por el refugio, Jimmy. No soy un ladrón. Solo tomé lo que necesito para sobrevivir. M.D. No sabía si el hermano de Ray seguía vivo, ni si volvería alguna vez a esta cabaña, pero parecía lo correcto. Salía la fría mañana de invierno. La nieve crujía bajo mis botas. El aire era cristalino. El aliento se convertía en nubes de vapor. Me calcé el gorro hasta las orejas y comencé mi camino hacia el norte. Las primeras horas fueron difíciles. La nieve profunda hacía que cada paso fuera agotador. Al mediodía,
Los músculos de las piernas me ardían de cansancio, pero no me detuve. Una extraña sensación de libertad me daba fuerzas. Incluso aquí, en el bosque salvaje, a la fuga, era más libre que entre rejas. Hacia el anochecer había recorrido unos 16 kilómetros. El sol se estaba poniendo y la temperatura bajaba rápidamente. Encontré un refugio natural entre grandes rocas, encendí una pequeña fogata, tratando de hacer el mínimo de humo. Sentado junto al fuego, observé las estrellas, viéndolas por primera vez en 7 años sin las rejas de la prisión. Por la noche, en el bosque, sentí una extraña calma. Aquí no estaba el ruido constante del módulo de prisión, los gritos de otros presos, el golpeteo de las puertas, solo el crepitar del fuego y el aullido lejano de un lobo. Al tercer día de camino, llegué a una pequeña carretera rural. La nieve aquí había sido despejada, la carretera evidentemente se utilizaba. Decidí arriesgarme y seguirla. Era más rápido y fácil que avanzar por el bosque. Después de 1 hora, oí el sonido de un coche que se acercaba y me zambullí en los arbustos al borde de la carretera. Una vieja camioneta azul pasó lentamente. Al volante iba un anciano con un gorro de cazador. Observé cómo el coche desaparecía tras la curva, y una idea me iluminó. Era mi oportunidad de llegar a la ciudad más rápido. Salí a la carretera y caminé en la dirección en la que se había ido la camioneta. Después de unos 800 metros, la carretera giraba hacia una pequeña gasolinera. Una estructura de madera ladeada con una sola bomba y una tiendecita. Bajándome el gorro hasta los ojos, entré. Una campanilla sonó sobre la puerta. Detrás del mostrador dormitaba un anciano, el mismo que había visto en la camioneta. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó, despertándose. «Necesito ir a Riverdale», dije, tratando de hablar con seguridad. «Mi camioneta se averió a 16 kilómetros de aquí. Podría pagar por un aventón». El anciano me miró de arriba a abajo. «No es frecuente encontrar a un caminante con este tiempo», comentó. «¿Qué le trae por estos lares?». Estaba preparado para esa pregunta. «Visitaba a mi tío. Vive como un ermitaño en el bosque, ¿se imagina? Dice que no se fía del gobierno». El anciano sonrió. «Aquí tenemos unos cuantos así. Riverdale, ¿dice? Voy hacia allá en 1 hora, puedo llevarle. $50. El precio era abusivo, pero no podía regatear. «Hecho», dije, y me compré un café y un sándwich para no levantar sospechas. El viaje en la camioneta del anciano fue tenso. Resultó ser muy hablador, preguntando sobre mi vida, mi familia, mi trabajo. Respondí brevemente, tratando de no confundirme en los detalles de mi historia inventada. «¿Ha oído hablar de la fuga de White River?», preguntó de repente, y casi me atraganto con el café. «Todo el condado está alborotado. Dicen que ese tipo es peligroso». «¿Ah, sí?», pregunté con indiferencia. «¿Y qué ha hecho?». «Un estafador, algo así. Robó millones, si hay que creer a la radio. Pero yo creo que, si es tan listo como para escapar de White River, ya habrá cruzado la frontera estatal». Guardé silencio, mirando el paisaje nevado por la ventana. Si usted supiera, amigo. Riverdale resultó ser más pequeño de lo que esperaba. Apenas unas calles con casas de madera, una plaza principal con una iglesia y un supermercado, un par de cafeterías y el motel de Jenny, en las afueras. El anciano me dejó en la parada de autobús. «Buena suerte, muchacho», dijo, contando mi dinero. «El autobús hacia el norte saldrá en 2 horas, si no se retrasa por la nevada». Le di las gracias y me alejé por la calle principal, intentando aparentar ser un turista o viajero más. Cada coche de policía, cada mirada inquisitiva, aceleraban mi pulso. Entré en un pequeño café y pedí algo para comer. El televisor de la pared estaba sintonizado con el canal de noticias local. Me puse tenso cuando la presentadora empezó a hablar de la fuga, pero la noticia fue breve y sin detalles nuevos. La búsqueda continuaba, pero parecía que las autoridades estaban perdiendo mi rastro. Después de comer, encontré una cabina telefónica en una esquina.
un anacronismo en la era de los teléfonos móviles, pero que aún se conservaba en pueblos pequeños como este. Tenía 2 llamadas que hacer. La primera, a Emma. La segunda, a alguien que pudiera ayudarme a cruzar la frontera. Marqué el número de mi hija, rezando para que no hubiera cambiado en todos estos años. Después de 3 tonos, escuché su voz, adulta, desconocida. ¿Diga? Un nudo se me formó en la garganta por la emoción. ¿Emma? Soy papá, dije en voz baja. Una larga pausa. Ya pensaba que iba a colgar. ¿Papá? Dijo finalmente. ¿De verdad eres tú? Dios mío, sales en todas las noticias. Dicen que te has fugado. Lo sé, cariño. Escucha, no tengo mucho tiempo. Necesito que sepas que yo no hice lo que dicen que hice. Nunca. No podía quedarme allí 8 años más por un crimen que no cometí. Lo sé, papá. Su voz tembló. Siempre te he creído. Esas palabras me reconfortaron el alma. Durante 7 años había pensado que mi hija me consideraba un criminal. ¿Dónde estás?, preguntó. ¿Estás a salvo? Es mejor que no sepas dónde estoy. Y sí, estoy a salvo. Emma, escucha, no llamo solo para despedirme. Necesito tu ayuda. ¿Recuerdas al tío Reiner? Reiner era un viejo amigo de la universidad que se había mudado a Canadá unos años antes de mi arresto. La única persona que podía ayudarme ahora. Sí, me acuerdo. Vino a vernos varias veces cuando era pequeña. ¿Tienes alguna forma de contactar con él? ¿Un teléfono, una dirección, algo? Déjame pensar. Intercambiamos tarjetas de Navidad el año pasado. Creo que tengo su dirección. Me dictó una dirección en Vancouver. La memoricé. Sería demasiado arriesgado apuntarla. Emma, me tengo que ir. Pero recuerda, pase lo que pase, te quiero, y estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Papá, espera. Su voz sonaba desesperada. ¿Qué hago si la policía pregunta por ti? Diles la verdad, que llamé para despedirme. No te pongas en peligro por mí. Y Emma, dile a tu madre que lo siento. Por todo. Colgué el teléfono con el corazón apesadumbrado. Era consciente de que lo más probable era que no volviera a ver a mi hija. Pero esa conversación me dio fuerzas para seguir adelante. La siguiente llamada fue a Reiner. Le expliqué la situación lo más brevemente posible. Después de una larga pausa, dijo: Te ayudaré, Mike, no por tu familia ni por nuestra amistad, sino porque siempre te he creído inocente. Cuando llegues a la frontera, llama a este número. Me dio el contacto de una persona que se especializaba en cruces delicados de la frontera. Esto te va a costar dinero, me advirtió Reiner. Algo tengo, respondí. Gracias, amigo. Nunca lo olvidaré. Después de las llamadas, sentí que me observaban. Quizás solo era paranoia, pero no podía arriesgarme. Compré un billete de autobús a Pineview, un pueblo a unos 80 kilómetros al norte, más cerca de la frontera canadiense. Mientras esperaba el autobús, vi un coche de policía que pasaba lentamente por la calle principal. El agente escaneaba a los transeúntes con atención. Me di la vuelta, fingiendo que estudiaba el horario. El autobús se retrasó 1 hora a causa de la nieve. Cuando finalmente llegó, entré con alivio y me senté en la parte de atrás. Había pocos pasajeros. Una pareja mayor, una madre con un niño, un par de estudiantes con mochilas. Nadie me prestó atención. Me calcé el gorro hasta los ojos y fingí estar dormido. El trayecto hasta Pineview duró 3 horas. Por la ventana pasaban campos y bosques nevados. Pensaba en cómo había cambiado mi vida en tan solo unos días, de la estricta rutina de la prisión a la total incertidumbre. En Pineview fui el último en bajar. Ya había oscurecido. El pueblo era aún más pequeño que Riverdale, una sola calle principal con algunas tiendas y bares. Encontré un motel barato en las afueras y alquilé una habitación por una noche, pagando en efectivo y dándome el nombre de James Walton. La recepcionista, una mujer somnolienta de mediana edad, solo echó un vistazo rápido al carnet falso y cogió el dinero.
Mi habitación era pequeña y destartalada, pero tenía agua caliente y una cama limpia. Me di la primera ducha caliente en muchos días, disfrutando del simple placer del jabón de verdad y el agua limpia. Después de la ducha, encendí el televisor y al instante me arrepentí. En la pantalla aparecía mi cara, la foto de la prisión, y al lado un retrato robot con el pelo corto y sin barba, inquietantemente parecido a mi aspecto actual. Se le considera armado y peligroso. Cualquier información sobre el paradero de Michael Drayton debe ser comunicada de inmediato a la policía. Apagué el televisor, sintiendo cómo se cerraba el cerco. Estaban cerca, demasiado cerca. Tuve que acelerar mi plan. Por la mañana, dejé el motel antes del amanecer. La frontera estaba a unos 50 kilómetros al norte, demasiado lejos para ir caminando por la nieve, especialmente ahora, cuando la policía seguramente estaría patrullando todas las carreteras. Necesitaba transporte. Detrás del motel había un pequeño estacionamiento con 4 coches, 2 camionetas pick-up, un Ford viejo y un Honda oxidado con placas canadienses. El Honda era la opción ideal, viejo, discreto, con placas de un país vecino. Utilizando las habilidades que aprendí de uno de mis compañeros de celda, cumplía condena por robo de coches. Abrí la cerradura y encendí el motor sin la llave. Una punzada de culpa me invadió al salir del estacionamiento. Nunca antes había robado. Incluso en la cárcel respetaba mi código moral. Pero ahora, mi libertad, mi vida, estaban en juego. Dejé $50 en la guantera, una compensación miserable, pero mejor que nada. La carretera hacia el norte estaba casi vacía. Escasas granjas y campos nevados interminables. Me mantuve en carreteras secundarias, evitando las principales autopistas con cámaras y puestos de control policiales. A unos 16 kilómetros de la frontera, abandoné el coche en el bosque, camuflándolo con ramas. A partir de ahí, tenía que caminar a través del bosque. El cruce fronterizo oficial era demasiado arriesgado. Rainer me dio las coordenadas del lugar donde la frontera era menos vigilada. Un tramo de bosque entre 2 zonas de patrulla. Consulté la brújula y el mapa, luego me puse en marcha. La nieve arreció, convirtiéndose en una verdadera ventisca. La visibilidad se redujo a pocos metros. El frío penetraba mi ropa, pero seguí caminando. Después de 3 horas de extenuante camino a través de la nieve profunda, debía haber alcanzado la frontera. Aquí no había barreras físicas, solo una línea imaginaria en el bosque que dividía 2 países. Pero, ¿cómo saber si la había cruzado? ¿Cómo asegurarme de que estaba realmente en Canadá? La respuesta llegó en forma de un pequeño poste metálico, casi oculto bajo la nieve. En un lado estaba la letra U, Estados Unidos. En el otro, C, Canadá. Estaba parado en la frontera entre mi pasado y mi futuro. Con un solo paso podía cambiarlo todo. Pero antes de que pudiera dar ese paso, los oí. Ladridos de perros y voces de personas. La patrulla fronteriza. Se acercaban desde el lado estadounidense. Los perros ladraban cada vez más cerca. Los guardias gritaban, ahogando el aullido de la tormenta de nieve. Solo tenía unos segundos para tomar una decisión. Pasé por encima del poste fronterizo y corrí hacia el interior del territorio canadiense. La nieve me frenaba, pero el miedo me daba fuerzas. Corrí entre los árboles, sin rumbo fijo, solo intentando alejarme de la frontera. Los ladridos se hicieron más débiles. Parecía que la patrulla no se atrevía a cruzar la frontera. Pero no me detuve hasta que mis pulmones empezaron a arder por el aire frío. Me detuvo un gran pino, apoyándome en el tronco, intentando recuperar el aliento. Estaba en Canadá, teóricamente, a salvo de las autoridades estadounidenses. Pero eso no significaba que fuera libre. Canadá podría extraditarme de vuelta si me atrapaba. Necesitaba llegar a la ciudad más cercana y contactar al contacto de Rainer. El mapa mostraba que un pequeño pueblo canadiense, Maple Creek, estaba a unos 24 kilómetros al noreste de la frontera.
Si caminaba toda la noche, podría llegar allí por la mañana. La ventisca disminuyó gradualmente. Las estrellas aparecieron en el cielo, iluminando la capa de nieve con una luz fría y plateada. Caminé a través del bosque, usándolas para guiarme, como los antiguos navegantes. Al amanecer estaba exhausto, pero las luces de la ciudad en el horizonte me dieron nuevas fuerzas. Maple Creek resultó ser un típico pueblo fronterizo. Unos pocos cientos de habitantes, una calle principal, una atmósfera de paz y seguridad. Encontré una cabina telefónica y marqué el número que me había dado Rainer. Una voz masculina con un fuerte acento quebequense respondió. ¿Quién es? Me llamo Mike. Rainer me dio este número. Una pausa. ¿Dónde estás ahora? Maple Creek. Acabo de llegar del sur. Bien, vaya al café Hoja de Arce, en la calle principal. Siéntese en una mesa en el rincón más alejado. Pida un café y panqueques. Espere. Colgó el teléfono antes de que pudiera hacer preguntas. El café era un local pequeño y acogedor. Algunos lugareños estaban desayunando, leyendo los periódicos. Nadie me prestó atención. Me senté en la mesa indicada e hice mi pedido. El café estaba caliente y fuerte. Verdadero café, no esa bazofia que servían en la cárcel. Los panqueques con jarabe de arce se derretían en mi boca. Disfrutaba de la comida, pensando en cómo placeres tan simples se habían convertido en un lujo. Después de una hora, un hombre bajo y fornido con bigote gris entró en el café. Se dirigió directamente a mi mesa y se sentó frente a mí. «Soy Jax», dijo en voz baja. «Rainer me dijo que necesitas una nueva vida». «Sí», respondí. «Tengo algo de dinero». «El dinero está bien, pero no es suficiente». Jax estudió mi cara atentamente. «Yo arriesgo mi libertad ayudando a gente como tú. ¿Qué puedes ofrecer además de dinero?» Me quedé pensando. ¿Qué tenía, aparte de unos pocos cientos de dólares? «Tengo habilidades», dije finalmente. «Soy asesor financiero. Puedo ayudar con la contabilidad, las inversiones, la planificación fiscal». Jack sonrió con ironía. «Práctico. Precisamente necesito a alguien con la cabeza bien amueblada». Bajó la voz. «Escuche con atención. Puedo proporcionarle documentos nuevos, un nuevo nombre, incluso una nueva historia. Pero a cambio, trabajará para mí durante 3 años. Sin preguntas, sin negativas. Después de eso, estaremos en paz y será libre para ir a donde quiera». No tenía elección. Era mejor que 30 años en la cárcel por fuga y robo de automóvil. «Acepto», dije. «¿Qué tengo que hacer?» «Primero, tenemos que sacarlo de aquí. Los pueblos fronterizos no son seguros. Iremos a Vancouver, una gran ciudad. Es más fácil perderse». 1 hora después, estaba sentado en el jeep de Jack, conduciendo hacia el oeste por la carretera transcanadiense. Mi pasado quedaba atrás, el futuro era desconocido, pero era libre. Epílogo. Una nueva vida. 3 años después, estaba sentado en el balcón de mi apartamento en Vancouver, contemplando la puesta de sol sobre el Océano Pacífico. Había cumplido mi palabra con Jax, trabajando para él como asesor financiero de su negocio de importación y exportación. No hacía preguntas sobre el origen de los bienes o el dinero que pasaban por nuestros libros. Ahora era David Allen, un ciudadano canadiense con un juego completo de documentos oficiales. Mi nueva identidad era impecable. Historia, educación, incluso historial crediticio. El arte de Jax y sus contactos eran impresionantes. Cumplí mi parte del trato, y Jax cumplió la suya. Los 3 años habían expirado y era libre de seguir mi propio camino. Decidí quedarme en Vancouver, encontrando trabajo en una pequeña firma de contabilidad. Un trabajo legal. Me carteaba regularmente con Emma a través de un buzón anónimo. Respetaba mi decisión de no revelar mi ubicación, pero en cada carta sentía su esperanza de volver a verme algún día. Me envió fotos, su graduación de la universidad, su primer día de trabajo en un bufete de abogados. Mi hija había decidido convertirse en abogada, especializada en casos de acusaciones injustas.
Estaba más orgulloso de ella de lo que podía expresar con palabras. A través de ella supe que, tras mi fuga, había sucedido algo sorprendente. Un antiguo caso había llamado la atención de un grupo de abogados que trabajaban con el proyecto Inocencia. Comenzaron una investigación y, un año después de mi desaparición, descubrieron pruebas que la policía había ignorado 15 años atrás. Una grabación de video de una gasolinera que mostraba que en el momento del asesinato estaba a unos 80 kilómetros del lugar del crimen. El verdadero asesino, un socio comercial de la víctima, fue arrestado y lo confesó todo. Irónicamente, me había convertido en un fugitivo unos meses antes de que pudiera haber sido completamente exonerado. Ahora mi caso estaba cerrado, los cargos retirados, pero aún me enfrentaba a una pena por fuga de prisión. Seguía siendo David Allen, observando desde lejos cómo mi verdadero nombre se limpiaba de la suciedad. En el 5º año de mi nueva vida, recibí una carta de Emma con una simple petición. «Ven a mi boda, papá, por favor». Me senté en el balcón durante muchas horas, mirando esa carta. Regresar significaba riesgo, pero permanecer en la sombra significaba perder la última oportunidad de ser parte de la vida de mi hija. La decisión llegó al amanecer. Contacté con un abogado a través de Reiner y comencé las negociaciones con las autoridades estadounidenses. Dadas las circunstancias de mi caso y mi inocencia demostrada, me ofrecieron un trato: 6 meses de arresto domiciliario por fuga de prisión. Acepté las condiciones y regresé. El día de la boda de Emma fue un soleado día de agosto. Estaba de pie en la iglesia, apenas creyendo que estaba allí, entre la gente, con mi verdadero nombre. Cuando Emma me vio, corrió a mis brazos, llorando de felicidad. «Viniste», susurró. «De verdad viniste». «Nunca me perdería este día», respondí, secándome las lágrimas. «Nunca». Después de la boda, cumplí mi condena. 6 meses en la casa que compré cerca de la casa de Emma y su marido. Era extraño estar encerrado de nuevo, pero esta vez con comodidades, tecnología y visitas regulares de mi hija. Cuando terminó el arresto domiciliario, me convertí oficialmente en un hombre libre. Ni fugitivo ni prisionero. Simplemente un hombre con un futuro. Para mi sorpresa, la historia de mi encarcelamiento y fuga atrajo la atención de los medios. Me ofrecieron escribir un libro. Después de muchas dudas, acepté, esperando que mi experiencia ayudara a otros condenados injustamente a no perder la esperanza. El libro se convirtió en un éxito de ventas y las ganancias las destiné a la creación de un fondo para ayudar a los condenados injustamente. Ahora trabajaba con la misma organización que me ayudó a demostrar mi inocencia, viajando por el país con conferencias sobre la reforma del sistema judicial. A veces, por la noche, todavía me atormentaban pesadillas sobre los muros de la prisión y la desesperación, pero cada mañana me despertaba con la conciencia de mi libertad y mi propósito. El día en que Emma me dijo que iba a ser abuelo, estaba sentado en el porche de mi nueva casa, contemplando la puesta de sol. Delante de mí había una carta de Jack, una breve nota con felicitaciones por mi libertad oficial y un pequeño recuerdo, una hoja de arce canadiense, seca entre las páginas. Sonreí, recordando mi camino, de prisionero a fugitivo, de fugitivo a hombre libre. La vida me ha dado una vuelta completa, brindándome una segunda oportunidad que no pienso desaprovechar. Esa noche, escribí el último capítulo de mi libro. La supervivencia es fe. Fe en la justicia, incluso cuando el sistema te falla. Fe en uno mismo, incluso cuando el mundo te considera culpable. Y fe en que cada mañana el sol sale no solo para la gente libre, sino también para aquellos que aún luchan por su libertad. Por oscura que sea la noche, el amanecer siempre llega. Lo sé mejor que nadie. Estimados amigos, espero que la historia de Michael Drayton haya conmovido sus corazones tanto como el mío al crearla.
El camino desde un encarcelamiento injusto, pasando por una fuga desesperada hacia una nueva vida, hasta la restauración final de la justicia, es un relato no solo de supervivencia, sino también de una fe inquebrantable en uno mismo. Gracias por acompañarme a lo largo de toda esta narración. Su apoyo y atención me inspiran a seguir creando historias que aborden temas importantes del destino humano. Me interesa mucho saber sus pensamientos e impresiones. ¿Qué momentos de la historia les tocaron más? ¿Qué opinan de las decisiones del protagonista? ¿Creen que a veces la transgresión de la ley puede estar justificada por una causa mayor? Si les ha gustado esta historia, compártanla con sus amigos y denle un me gusta. Sus comentarios y opiniones me ayudarán a entender qué tipo de historias les gustaría escuchar en el futuro. Quizás les interesen otras historias sobre personas injustamente condenadas que lucharon por su exoneración. Aventuras al borde de la ley, donde los héroes se ven obligados a tomar decisiones morales complejas. Dramas familiares donde los lazos rotos se reconstruyen después de años. Historias de supervivencia en condiciones extremas. O quizás tienen sugerencias completamente diferentes. Escriban en los comentarios y, quién sabe, tal vez la próxima historia se base precisamente en su idea. Gracias por ver este vídeo, y hasta la próxima en el mundo de las historias apasionantes.